Les invito a continuar con nuestro siguiente módulo. Ahora reforzaremos algunos de los conceptos y principios sobre los que hemos estado conversando. En lo específico, aquellos que fomentan la participación de las mujeres en los espacios públicos, no solamente los políticos, sino en todos aquellos donde legítimamente nos corresponde nuestra participación. En la actualidad necesitamos aún estar sensibilizándonos, porque la percepción de lo normal parece que sigue siendo distinta. Parece que seguimos observando con una mirada diferente. Recientemente, la fallecida Ruth Bader Ginsburg, cuando le preguntaban que si para ella lo que se consideraba normal dentro de la Corte Suprema de Estados Unidos era la participación de 2, de 3, de 4, de cuántas mujeres como magistradas, ella decía que la participación tenía que ser de 9 mujeres, a lo cual pues, toda la gente la miraba consternada. Y ella simplemente concluía diciéndoles: siempre ha habido 9 hombres y nunca nadie se lo había cuestionado. Entonces, ¿por qué nos debiera sorprender que fueran 9 las que integraran esta Corte Suprema en los Estados Unidos? Pero eso lo decía Ruth Bader Ginsburg, completamente transformada a una ala del feminismo, promotora de los derechos humanos, del primero, del de la participación con libertad de las mujeres en el entorno de lo público. Ante esto vale la pena entonces preguntarnos, ¿en verdad existe una participación en paridad de las mujeres en todos los espacios públicos? Y para muestra lo que pasa también en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien, como lo mencionaba, pues en algún momento se le llegó a cuestionar a Ruth Bader Ginsburg por qué parecía tan sorprendente, aún para Estados Unidos, pensar que su Corte Suprema tuviera una integración total de hombres. Entonces, pensar que en México la Suprema Corte estuviera integrada solo por hombres también nos debiera sorprender. Si es un principio para reivindicar la participación de las mujeres en todos los espacios públicos, ¿no tendríamos también que estar pidiendo que nuestra Suprema Corte estuviera integrada solamente por mujeres para resarcir esta situación? Pero entonces, ¿dónde está esta parte insólita? ¿Dónde está esta necesidad de seguirnos preguntando, de seguirnos cuestionando cuáles son las verdaderas políticas públicas que requieren implementarse en este país? Si no queremos apostar por una participación en paridad en el espacio más importante, más representativo, que otorga justicia a nuestro país, entonces tampoco podríamos pedirlo en los espacios de participación política de las mujeres. Esta es una de las últimas portadas de Vértigo. Y para Vértigo lo insólito fue que se sentaran, que se estableciera una mesa en la que todos los liderazgos de los partidos políticos más representativos de nuestro país tuvieran la oportunidad de charlar cómo iban a ser los próximos procesos electorales de cara nada más a los 21,368 cargos que están en juego. Lo insólito para esta revista fue que los líderes hombres tuvieran esta mesa y charlaran precisamente de cara a una contingencia sanitaria que viene a cambiar las reglas del juego, el inicio del proceso electoral. Para las mujeres, para las feministas o no feministas de este país, lo verdaderamente insólito es que ninguno de esos espacios, ninguno sea ocupado por una mujer. Entonces,
de qué sirve este principio de paridad. ¿De qué sirve de cara a un proceso electoral en el que pareció todavía muy incómodo cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral le dijo a los liderazgos políticos partidistas que se requería incluir el principio de paridad precisamente en todo? Y sí se lo dijo porque la ley se lo pide, pero también se lo dijo porque la sociedad civil lo exigió, así como la ciudadanía, las colectivas, feministas o no feministas, las mujeres de este país. Hemos dicho que un alto a la violencia en nuestra contra. Hemos exigido que los violentadores no puedan pasar a espacios de tomas de decisiones público-partidistas políticas. También las mujeres salimos a decir que era momento de reclamar la paridad en las gubernaturas. Desde 1953, cuando fue factible la primera elección a una gubernatura de una mujer en México, y hasta la fecha, únicamente han existido 9 gobernadoras en todo nuestro país. Y ahí tienen los rostros de esas 9 mujeres. Rostros que dejan grandes pendientes para el país en algunos casos. Rostros que son el sinónimo de la lucha, que son el sinónimo de la transformación y que son también una muestra a la esperanza, a esa esperanza de que algún día las mujeres en verdad podamos romper estos techos de cristal en los estados. Del otro lado de la moneda, estas 9 gobernadoras se contrastan con 344 hombres electos, gobernadores electos en nuestro país. Y efectivamente, así como el pendiente de Puebla es resolver qué pasó con el feminicidio, con la muerte violenta de Juani Maldonado, hay otros grandes retos pendientes por resolverse en nuestro país. Las mujeres definitivamente tenemos este derecho a participar en libertad. ¿Hasta dónde nuestra participación en libertad puede costarnos la vida? ¿Hasta dónde de esas 9 gobernadoras, una perdió la vida una vez que ya fue electa? Entonces, la sociedad civil, las mujeres de este país, decimos paridad en las gubernaturas ya. Y lo decimos porque esta hipersensibilización nos ha alcanzado. Porque esta percepción de lo normal, que ya hemos comentado, en las que ONU Mujeres a nivel internacional insiste en que 1 de cada 3 niñas o mujeres sufrirá violencia física o sexual a lo largo de nuestra vida, se ha aterrizado en principios, en artículos, en mecanismos, en acciones afirmativas que se destacan de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La igualdad jurídica, al menos de papel, al menos de texto, de las mujeres y los hombres. El total respeto a nuestra dignidad, la no discriminación y, por supuesto, nuestra libertad. Principios que pasan del reconocimiento de la ley y que se vuelven los pilares sustantivos para la creación de las políticas públicas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Sabemos perfectamente que de esta ley general se crea el Sistema Nacional para estos efectos y que este sistema nacional también obliga a que a nivel local se creen los sistemas similares. Brazos armados de estos sistemas son sus observatorios ciudadanos. Brazos armados de estos sistemas tendrían que ser entonces las opiniones académicas y de sociedad civil que puedan contrastar y avalar si efectivamente la violencia física, psicológica, patrimonial, económica y sexual manifestada en el entorno familiar, laboral, docente, comunitario, institucional,
feminicida o en los entornos de las relaciones de noviazgo, dejan de ser silenciados, dejan de ser normalizados. Y sí, se hipersensibiliza la sociedad a favor de espacios libres de violencia. Pero entonces tenemos lo opuesto, expresiones machistas. Expresiones que siguen siendo ocupadas por altos liderazgos, en los que se decide invisibilizar acciones iniciadas por mujeres. Expresiones machistas en las que se desacredita a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Calladita te ves más bonita. La mujer como la arma del hombre cargada y detrás de la puerta. Y sí, suena extraño que en 2020 hablemos de estas expresiones machistas cuando tenemos de cara actos de discriminación, cuando todavía identificamos a mujeres en entornos públicos, privados y sociales que al momento de decidir romper el silencio y presentar una denuncia, son señaladas, son estigmatizadas y son marcadas por las propias autoridades, porque se dice, no, ya no la busques, simplemente lo más seguro es que se haya ido con el novio. Y no solamente se dice, se emiten espacios de comunicación gubernamental en los que se replican esas menciones. Hemos mencionado en algún momento los techos de cristal y los pisos pegajosos. Si bien nuestro país se coloca a la vanguardia con legislación de primera, en la que ya queda claro que en la ley se prohíben estos actos misóginos y machistas, bueno, tan que se prohíben que se definen por la propia ley, pareciera que el discurso y las acciones del sistema patriarcal siguen siendo lo mismo. Los acuerdos los generan ellos, las decisiones las toman ellos. Y en ese entorno, la mujer queda encapsulada. Las mujeres quedan limitadas, pegadas o dentro de cajitas en las que se ocupan para dejar en claro que son tan corruptas, que son tan incapaces o peores de lo que han sido muchísimos hombres. Brechas laborales, limitantes, exclusivas que juegan en contra de la participación de las mujeres. Brechas que no están escritas en ninguna ley, acuerdos en lo obscurito que no están reconocidos por ninguna norma, pero que siguen ocurriendo. Que siguen ocurriendo y que se justifican porque la mujer seguramente lo provocó con la forma en la que se manifestó, con la manera en la que iba vestida, con la forma en la que le respondió a una insinuación de un jefe, de un líder o de un padrino. Y eso en la política está prohibido, pero por otro lado sigue siendo normalizado. El acoso y el hostigamiento sexual es uno de los grandes pendientes, no solamente en México, sino en toda América Latina, para un libre desarrollo político de las mujeres. La manipulación sentimental, familiar o de contextos económicos en los que se justifica la trata de niñas, de jóvenes, de adolescentes y aún de personas mayores, con el objetivo de prácticas sexuales o de esclavitud aún en pleno 2020. La violación, esta parte excesiva, esta parte que como sociedad salimos a decir y como mujeres marchamos el pasado 8 de marzo en un movimiento histórico que a nivel nacional generó esta ola violeta, en las que las mujeres cansadas de ser revictimizadas por actos de violación han tenido que recurrir
a espacios digitales de denuncias como un Me Too, en el que de manera anónima otras mujeres acuerpan esas denuncias silenciadas por las propias autoridades. Esas denuncias que de haber sido atendidas hubieran prevenido casos de homicidios dolosos o culposos. Y sin duda, hubieran permitido que no se llegara a casos en los que no solamente se mató a la mujer, se le mató, porque no se muere solita. Alguien la privó de la vida y lo hizo con todo el odio, con toda la premeditación, alevosía, traición y ventaja. Además, ante la mirada impune de un sistema que sigue normalizando este tipo de actos. Que sigue normalizando que al menos estos rostros representen para Puebla y para nuestro país una desgracia y una vergüenza. Ni una más ni una menos. Son movimientos digitales, son hashtag que seguramente muchas de ustedes han ocupado y muchos hombres también han replicado, pero que de poco sirven si no se traducen en acciones claras y contundentes. Estas mujeres, sus vidas no se acabaron solamente porque se tenían que acabar, fueron arrebatadas. Y además de que fueron arrebatadas de la manera más vil, son invisibilizadas por la nula participación de las autoridades que deben investigar estos delitos y que deben en algún momento señalar quiénes fueron capaces de cometerlos y de estar todavía impunes ante una sanción. Por esto tenemos que seguir sensibilizándonos, hipersensibilizándonos. Desde que se incorporaron políticas con perspectiva de género ante la llegada de tratados internacionales que obligaron a nuestro país a reconocer el tipo penal de feminicidio, a incorporar presupuestos con perspectiva de género, a consolidar reformas legales para establecer sistemas de prevención a la violencia y sistemas de igualdad entre mujeres y hombres, pese a todo eso, la capacitación, la formación de cuadros, de grupos, de hombres y de mujeres a favor de erradicar estas acciones sigue siendo materia para trabajar, para construir en unión y en alianza. Tenemos de frente grandes paradigmas por cambiar. Tenemos de frente esta necesidad de transformar a la sociedad de todo este sistema jurídico a acciones claras, congruentes, fáciles de entender, que nos permitan a niñas, a jóvenes, a mujeres empoderarnos y estar seguras de que nuestra participación desde cualquier espacio estará garantizada, libre de cualquier manifestación de violencia. La tarea no es fácil, requiere modificar actitudes y comportamientos estereotipados, enraizados, amoldados a nuestra cultura. La obligación, la convicción, el involucramiento es responsabilidad de cada una de las personas que queremos y que pensamos que esta causa por la equidad y por la justicia social es la vía para acabar precisamente con estas injusticias históricas que han dejado grandes pendientes en brechas de desigualdad de género. Este cambio, esta transformación va a surgir de cada una de nosotras, de cada uno de ustedes, porque este nuevo paradigma requiere no solo de las mujeres, involucra forzosamente a los hombres, involucra a que se pregunten, ¿qué es lo que he hecho siempre? ¿Eso que he hecho siempre es lo adecuado? ¿Es lo que abona a una mejor sociedad? ¿O simple y sencillamente eso que he estado haciendo fue por desconocimiento, fue por una falta de un compromiso? Y a partir de ahora sí me voy a comprometer a este cambio, a esta nueva perspectiva en nuestras relaciones sociales a favor de la equidad y de la igualdad de género.
Y efectivamente tiene que venir de un cambio y de un reconocimiento individual. Para mujeres, los roles de género son estos, son conductas estereotipadas por la cultura, por la sociedad y traducidas en un escenario que permite normalizar la discriminación de un hombre o de una mujer por el solo hecho de ser eso, hombres o mujeres. Situaciones que nos llaman a replantearnos. Nuestra forma de vestir nos dice quiénes somos, la forma en la que nos arreglamos, la forma en la que nos presentamos públicamente ante los ojos de la sociedad, ¿nos define? ¿O es el resultado de lo que la sociedad opina de nosotros? La percepción es precisamente este proceso a través del cual un individuo selecciona, ya sea de manera consciente o inconsciente, los estímulos que recibe del exterior y con esos estímulos construye un significado que para su cabeza, que para su entorno, que para su realidad le ofrecen una coherencia. Entonces, en esta percepción vamos a estar todo el tiempo abiertos a muchos estímulos. Algunos, insisto, son estímulos que nosotros mismos definimos, aceptamos, los normalizamos y además los hacemos propios. Y otros más llegan de fuera, llegan de nuestra sociedad, llegan de lo que nos han dicho que es normalmente, tradicionalmente aceptado. Sin embargo, eso regenera una respuesta y esa respuesta modifica nuestro comportamiento, nuestra percepción que es individual, pero condiciona la percepción, los estímulos y el propio comportamiento de la sociedad. Por eso el llamado es a colocarnos las gafas violeta. Estas gafas que parecen algo muy sencillo y algo muy simple de hacer, pero que nos obligan a nosotros mismos, a nosotras mismas, a replantearnos cuáles son esas situaciones que yo he permitido, que yo he silenciado. Es simplemente el tener un color, es simplemente el tener una vestimenta, es simplemente colocarme un pantalón o una falda lo que me hace parte de una comunidad, o es la acción, o es la cotidianidad, o son las maneras en las que estoy defendiendo un derecho lo que me va a permitir marcar la diferencia. Estas imágenes forman parte de un estudio social que se ha realizado no solamente en nuestro país. De hecho, este estudio empieza en un análisis que se lanza a un focus group en España y que tenía por objetivo evaluar qué tanto pues en esta sociedad estaban dispuestos a iniciar pues las reformas para, por ejemplo, incorporar ya la regulación del matrimonio igualitario. Pero esto tiene tiempo, este estudio, este focus group tiene bastantes años. Y llama mucho la atención que aún en estos momentos, en estas épocas, si nosotros solamente miráramos la primera de las imágenes y nos enfocáramos a una asignación de roles y estereotipos tradicionales de lo que le toca hacer a un hombre y de lo que le toca hacer a una mujer, el contraste que nos genera la segunda imagen sigue haciendo eso, sigue haciendo un ruido. Y el ruido no es por ella, porque está actualmente más que normalizado que las mujeres vistamos pantalones en vez de falda. Y está más que normalizado que las mujeres nos quitemos un vestido y nos coloquemos una camisa a cuadros, que además es una camisa que vestía un hombre. Lo que no está normalizado es que él se ponga un vestido. Lo que no está normalizado es que él se coloque unas botas con tacones. Lo que tampoco está normalizado es que él asuma con gusto, con alegría y con lo que hemos hecho nosotras durante toda la vida, el acompañamiento, el cuidado de una familia. Eso no está normalizado y eso en la imagen se deja ver. El cambio de rostro de él
la molestia, la incomodidad y la normalidad y la tranquilidad con la que ella puede estar cambiando de vestido a ropa, a un rol o a un estereotipo. Eso nos habla de la necesidad de replantearnos desde la perspectiva masculina las nuevas masculinidades y las responsabilidades que a las nuevas masculinidades les corresponde asumir. Ponernos en los zapatos de la otra persona es hablar de ser empáticos, es de hablar de este compromiso por la transformación social a partir de prácticas que nos faciliten un cambio de actitudes, de comportamientos en lo individual, en lo familiar, en lo comunitario, en lo institucional y algún día en el resto de la sociedad. Para que este cambio sea real, debe reflejar en prácticas que se promuevan en todos los entornos, bajo una sola mirada: el respeto a todas las diferencias, el combate a cualquier expresión ante las desigualdades naturales, biológicas de los hombres y las mujeres. Ahora vamos a charlar sobre algunos criterios que reconoce nuestra Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres. Estos principios, estas definiciones jurídicas se encuentran más allá de lo que mi percepción, su percepción en lo individual, en lo gremial nos definan. Son responsabilidades, son obligaciones a las que las leyes nos mandan. Requieren un compromiso, requieren una mirada distinta, requieren gafas violeta, requieren de una actitud comprometida al cambio. El artículo 5 en la fracción sexta de la Ley General de Igualdad para las Mujeres y Hombres establece que la perspectiva de género son el conjunto de metodologías y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión con la que normalmente han existido las prácticas diferenciadas contra las mujeres, que además se pretenden justificar con base en nuestras diferencias biológicas, así como del otro lado debieran existir grandes acciones que permitan emprender un actuar diferencial de estos factores elementales de género y que generen nuevas condiciones para avanzar en la construcción de la igualdad. Entonces imagínense, tenemos una ley que a nivel nacional nos obliga a seguirnos sensibilizando, a seguir debatiendo, cuestionándonos y valorando qué tanto ha sido un caminar, una posibilidad para las mujeres y las niñas de este país ser tratadas con igualdad solo por el hecho de ser mujeres. Y para esto, la Ley General pues también establece una vía, un mecanismo, una acción en la que desde la perspectiva transversal obligaría absolutamente a todas las autoridades, a todas las entidades administrativas, a todos los espacios económicos y culturales a replantearse con acciones claras cuáles van a ser estos cambios en sus programas, en la legislación, en las políticas públicas y en su cotidianidad a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Si sumamos la perspectiva de género y esta responsabilidad de transversalizarla, lo que tendríamos por resultado es la necesidad de construir, más allá de mecanismos, metodologías, leyes, políticas públicas, herramientas, mecanismos claros y concretos que nos digan a todas las personas cómo le vamos a hacer para desmontar y eliminar todas las inequidades y cualquier forma de subordinación y de dominio entre los sexos.
Adicionalmente a esto, otro rubro que se sigue quedando en el aire es el papel fundamental de las familias, pero entendiendo la familia desde este nuevo enfoque, una familia diferente a la binaria, una familia distinta a la tradicional, una familia que precisamente reconoce la pluralidad en su integración, una familia que reconoce que el trabajo, la integración, la seguridad y la igualdad es tarea de todas y de todos. Las mujeres, cuando participamos y co-creamos políticas públicas, debiéramos hacerlo con un enfoque transversal, con perspectiva de género, con la suma de los esfuerzos de la ciudadanía, de presidentas, presidentes, gabinetes, de la legislatura, del sistema de partidos, de los propios liderazgos de estos sistemas de partidos, de los actores y actoras subnacionales, de ministros, jueces, magistrados, de la burocracia, de los expertos y expertas think tankers, de empresarias y empresarios, de grupos de interés, de organizaciones de la sociedad civil, de movimientos, de colectivas, de sindicatos. Nos tiene que quedar claro entonces que esta igualdad suma los esfuerzos de mujeres y de hombres a favor de un espacio más justo y más igualitario. Queremos compartir con ustedes algunos ejemplos de esta suma de esfuerzos, de esta coparticipación, co-creación de políticas públicas a favor de una verdadera participación en igualdad sustantiva de las mujeres y de los hombres. En esta suma de co-creación, con un enfoque hacia políticas públicas, con participación ciudadana, con gobiernos abiertos, nos encontramos con esta organización CIPEC, que es una organización que desde Argentina ha lanzado un trabajo sumamente interesante a favor del Estado democrático, así como de la participación de las mujeres, con esta necesaria perspectiva de género. Llama la atención que hasta apenas hace 4 años, CIPEC construye todo este andamiaje de co-creación de políticas públicas con perspectiva de género. Pero esto no es única y exclusivamente ajeno o ocurre en la latitud argentina. La realidad es que ir tejiendo las alianzas con sociedad civil, con gobiernos, con partidos políticos, apenas se va explorando en nuestro continente. Por eso es fundamental retomar las acciones que, por ejemplo, CIPEC ha desarrollado y traerlas y hacerlas propias de acuerdo a nuestro propio contexto social, económico y político. Hemos dicho también que el gran trabajo de CONAPRED es fundamental. CONAPRED ha lanzado diferentes comunicados, ha construido capacitaciones y ha formado a un equipo de trabajo con el objetivo de combatir y de erradicar cualquier manifestación de discriminación. Sabemos perfectamente que las mujeres en nuestra interseccionalidad podemos llegar a encontrar no solamente este freno, esta limitante por la distorsión que socialmente, que el contexto arroja al trato desigual entre hombres y mujeres. Si a esto adicionamos mujeres de procedencia afro-mexicana con alguna discapacidad, de alguna región de comunidad indígena, con una manifestación abiertamente lesbianas o transgénero o cis, entonces muy seguramente esas mujeres estarán sufriendo no una, no dos, no tres, sino muchos rostros de la discriminación.
CONAPRED ha emprendido estas acciones, como ya lo hemos conversado, y lo queremos dejar igual como un mecanismo. Ahí el correo electrónico de quejas@conapred.org.mx y mecanismos digitales para presentar las quejas. Esto independientemente de las vías específicas en materia electoral. La labor también de mujeres como el brazo específico que desde el gobierno federal le corresponde no solamente crear las acciones, las políticas públicas, la agenda a nivel nacional para avanzar a favor de pues el combate de las desigualdades. Y mujeres también con esta ardua tarea, con esta necesidad de visibilizar el presupuesto y la defensa de este anexo 13, a través del cual recibe y canaliza los recursos presupuestales económicos suficientes para la atención de las instancias que a niveles estatales acompañan y atienden las diferentes manifestaciones de violencias en contra de niñas y mujeres, así como se sostienen también los refugios para aquellos casos en que la violencia, las amenazas y la posible pérdida de la vida dada y denunciada a tiempo ante las autoridades permita la separación de estos entornos y el ser llevadas a espacios seguros para pues atender una situación y prevenir feminicidios y homicidios. El trabajo también de CONAVIN en la creación ya específica de políticas públicas en materia de prevención de la violencia. CONAVIN, que ahora tendrá también una participación fundamental en estos observatorios de estos procesos electorales, porque ya lo hemos dejado en claro, la violencia política es una de las tantas que se tienen que prevenir y erradicar en nuestro país. En el caso específico, también como un ejemplo de lo que está pasando para esta prevención de la violencia y la recuperación de la seguridad y justicia de las mujeres, esta plataforma alertaporlasmujeres.puebla.gov.mx, a través de la cual Puebla, los gobiernos estatal y municipales están pues presentando cuáles son los avances de las 158 acciones concretas que emanan de la alerta de violencia de género contra mujeres. Y bueno, acciones ya en lo específico. Derivado de esta alerta de violencia contra mujeres, se han hecho modificaciones, por ejemplo, a la regulación del impacto ambiental. ¿Y qué tendría que ver la regulación del impacto ambiental con la publicidad? Pues mucho, porque precisamente estos espacios que pues replican o que habían estado replicando roles y estereotipos de hipersexualización de las mujeres, ahora son motivo de sanciones, de clausuras, con el objetivo de empezar a disminuir estas prácticas misóginas y machistas y de mandar un mensaje de que esta no es la forma de comunicar. Otra también muy importante, el decir la indiferencia mata. Tu indiferencia, mi indiferencia y nuestra indiferencia como sociedad, si no cambia, si no replantea su participación, nos mata. Y es tan doloroso y es tan triste escuchar a víctimas indirectas, los familiares, hombres, mujeres, niñas y niños, cuando han sido privados de una mamá, de una hermana, de un familiar, precisamente por estos feminicidios. Y bueno, ya lo habíamos comentado también. Del otro lado, acciones también positivas. El 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres como una acción de coparticipación, sociedad civil y sector público. El Instituto Nacional Electoral, escuchando las voces de las colectivas feministas. Voces que además se escucharon
y se dejaron ver en redes sociales y que han ido generando tendencias en nuestro país hasta alcanzar esto, hasta alcanzar la creación de normatividad vigente que garantice espacios y responsabilidades a los partidos políticos a favor de mejores prácticas para las mujeres. Queremos cerrar con esta frase. Ruth Bader Ginsburg decía: a medida que las mujeres alcanzan el poder, caen las barreras. A medida que la sociedad ve lo que las mujeres pueden hacer, habrá más mujeres afuera haciendo cosas y esas cosas lograrán que todos estemos mejor. Caminar a favor de la igualdad de las mujeres y de los hombres. Caminar a favor de espacios libres de violencia contra las mujeres en entornos políticos nos hace una sociedad más consciente, más justa, más equitativa. Nos quedan todavía varias tareas y todavía aquí nos queda pendiente un módulo por charlar. Un módulo muy interesante al que les invito a que nos acompañen, porque estaremos charlando en torno a qué es el feminismo y cuáles han sido sus olas y cómo estas olas han impactado a la sociedad.